examinando los dichos de Jesucristo cuando Él declara la frase, el nombre yo soy. La semana pasada vimos Juan capítulo 6, verso 35, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo que vimos la semana pasada es cuando necesitamos pan y agua. Eso es lo que necesitamos para sostenernos cuando estamos pasando el desierto. Y vimos y entendemos que la vida aquí en la tierra, el tiempo que tenemos, sea 70, 80, 100 años, que vamos a vivir en este cuerpo terrenal, para nosotros es una prueba, es un desierto, es un lugar donde nosotros tenemos que conocer a Dios, reconocer que todo lo que necesitamos para sobrevivir en esta vida proviene de Él. Él es nuestro gran yo soy. Amén. Porque en el desierto estamos siendo probados para mostrar a nosotros, si tenemos a Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Pero hoy quiero que vamos a Juan capítulo 8. Fue en Juan capítulo 8 que vimos también la semana pasada que Jesús declaró antes que Abraham, yo soy, como una declaración claramente diciendo que Él es Dios. Pero aquí en Juan capítulo 8 vamos a ver lo que dice Jesús en verso 12. Jesús dice, les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando comenzamos a pensar que Jesús está declarando que Él es la luz del mundo, la primera pregunta que viene a mí es ¿cómo manifiesta? ¿Cómo vimos la luz de Jesús? Porque recuerden, cuando Jesús está declarando yo soy la luz, yo soy pan de vida, Él está diciendo a todos que Él es Dios en carne, que Él es el mismo Dios que está manifestando entre nosotros en carne, pero su apariencia era un hombre joven, 30 a 33 años, un hombre que fue llamado hijo de José y María. José, la comunidad conocieron a José como carpintero. La comunidad reconociera que Jesús era de Nazaret, que nadie, ningún profeta, ningún rey se levanta según las profecías de Nazaret. Entonces el mundo está juzgando a Jesús conforme a su vista, su razonamiento, su lógica. Y hoy en día es lo mismo que nosotros tenemos que decidir si vamos a juzgar a la palabra de Dios, si vamos a juzgar a Dios, si vamos a juzgar a Jesús conforme nuestra opinión, lo que dice la sociedad hoy en día, o si vamos a creer si Él es quien lo dijo. Cuando Él está diciendo, yo soy la luz del mundo, puedes ver en el Evangelio de Lucas, en todos los Evangelios, pero aquí, en el Evangelio de Juan, los milagros que está haciendo para manifestar quién es, que cambió el agua a vino en las bodas, que Él fue sanando, que cuando la gente que estaba con Él por muchos días tenían hambre, una gran multitud de 5,000 hombres, Jesús le daba con 5 panes y 2 peces. Está proviendo por sus necesidades terrenales, está proviendo
sanidad por sus enfermedades, está proveyendo liberación de la cautividad, esclavitud del diablo y sus pecados. Cuando Jesús declara, yo soy la luz se manifiesta a través de sus obras. Y Él está diciendo a los que estaban juzgando a Él, conforme a su vista, conforme a su razonamiento humano, ¿por cuál de mis obras me están juzgando? Porque a uno está diciendo, pues, no es el Cristo, no es profeta, sino viene del diablo, echa fuera demonios por el diablo, ¿no? Que Él está enseñando mentiras, Él está rompiendo las leyes, las tradiciones. Fueron las acusaciones de los demás en contra a Jesús. Entonces Jesús dice, ¿por cuál de mis obras me estás juzgando? ¿Me estás condenando? Porque varias veces en la palabra de Dios intentaron a matar a Jesús antes que fuera el tiempo. Pero Dios le cuidaba. Amén. ¿Está conmigo? Pero la luz se manifestó a través de sus obras. Pero ¿sabes qué? Para nosotros es lo mismo. Recuerden ustedes en el Sermón del Monte que Jesús hablando a sus discípulos. Miren lo que Jesús dijo en Mateo. Perdón. Antes de Mateo, vamos a Juan capítulo 9, porque Jesús está declarando que nosotros podemos ver la luz a través de sus obras. Ve este ejemplo aquí en Juan capítulo 9, cuando dice Jesús, dice la palabra, mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Dame un momento aquí, porque esa pregunta era la lógica, la doctrina, la enseñanza de los días por lo cual Jesús estaba viviendo. La gente religiosa pensaba, si alguien nace con una enfermedad como ser ciego desde el nacimiento, es resultado de ¿qué? Del pecado. Y aquí no dice la multitud, preguntaron aún sus propios discípulos, que eran judíos, que eran enseñados en las sinagogas por la ley de Moisés. En la mentalidad de ellos es si este joven, este hombre, ya era hombre, pero desde su nacimiento era ciego, es porque alguien pecó. Y la pregunta, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y nosotros, bueno, si nació ciego, ¿cómo es posible que un bebé inocente antes de nacer pecó? ¿Sí me explico? Pero dentro de su razonamiento era posible que aún antes de nacer, dentro del viento, el bebé pecó. Ahora, aún nosotros, el día de hoy, hasta el día de hoy, cuando si les pregunto cuántos de nosotros hemos pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? En los Salmos, en toda la Biblia, pero también en Proverbios, ¿quién ha pecado? Todos hemos pecado, estamos destruidos de la gloria de Dios, separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y el pecado, sí, la Biblia enseña que fue pasado de Adán a sus hijos, del padre a los hijos. Y todas las madres están pensando, pues, es por culpa del padre que tiene ese carácter, ese pecado, ¿no? Pues, en una manera sí, porque la Biblia dice que el pecado está transmitido a través del padre, no de la madre. Es un punto muy importante, porque ¿quién era la madre de Jesús? María. Ahora, no quiero ofender a nadie, ¿ok? Pero basada en lo que dice la palabra de Dios, María pecó, ¿sí o no? Bueno.
voy a perder algunos aquí, pero si María era ser humano, hijo de Adán, nació con una naturaleza de pecado, aún siendo pecadora, pero fue escogida ser madre del cuerpo que nosotros llamamos Jesús. No quiero ofender, quédate conmigo hasta el final, ¿ok? Pero es un punto tan importante. Muéstrame con la Biblia un verso que dice que María nunca pecó. La razón, pues tampoco dice que pecó, ¿sí? Tampoco dice claramente, pero ¿era humana? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer como hombre. La ADN biológica que tenía Jesús vino a través de María. Pero la semilla, ¿quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Padre? Dios. Entonces, Jesús no es hijo de Adán. Jesús no recibió la naturaleza pecaminosa como, con todo respeto, María, como todos. Jesús era distinto, era diferente, por eso nunca pecó, porque no nació en el pecado. Amén. ¿O quieres platicar después? Pues vamos, tenemos que ir adelante, ¿ok? Tenemos que mover adelante, pero la pregunta es, ¿quién pecó? Pero Jesús aunque sabemos que los padres, que el niño, el hijo que nació ciego, pecaron en su vida, Jesús, ¿qué dice? Respondiendo a Jesús, no es que pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Es otro punto que no podemos pasar rápidamente. Ese es otro punto difícil de recibir y aceptar. Jesús dice que su enfermedad, su seguro, no es por resultado de su pecado, sino fue para que la gloria de Dios manifieste en su vida. Si Dios es el Dios de esperanza, ¿cómo puedes apreciar que Él es Dios de esperanza si no llegas a un momento de tu vida que te sientes sin esperanza? Si Dios es el Dios de todo consuelo, ¿cómo puedes conocer a Dios si no hay tristeza? Si Dios es el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo vas a conocer a Él como Dios de paz si no estás pasando tiempos de tormentas, de pruebas? Cuando las circunstancias de tu vida están robando tu tranquilidad. ¿Están conmigo? Entonces, hay cosas que Dios va a permitir que nosotros estamos pasando, enfrentando en nuestras vidas. Y no siempre es el resultado, la consecuencia de nuestro pecado. A veces es para que Dios se manifiesta en nuestras vidas para su gloria. Para que nosotros podemos levantar nuestra cabeza, nosotros podemos levantar nuestros ojos y tener nuestros ojos puestos en Él, porque sabemos que de Él dependemos. Necesitamos a Él.
Ahora, esto tampoco significa que todas las cosas que estamos pasando no fueron resultado de nuestro pecado. ¿Cuántos hemos reconocido en nuestra vida que nuestros pecados, nuestros errores nos llevaron a unas consecuencias innecesarias? Entonces, no tomes este verso para decir que no es siempre para la gloria de Dios. Muchas veces lo que estamos pasando es para enseñar a nosotros no hacer esto otra vez. Amén. Tenemos que tomarlo en contexto y preguntar a Dios. Pregúntale, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Es porque el pecado es por mi consecuencia o es porque tú tienes un plan para ser glorificado y para mostrar al mundo quién eres a través de mi sufrimiento, de mi aflicción, de mis problemas? Amén. Jesús dijo, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy. Yo soy la luz del mundo. Entonces lo que Jesús está diciendo es que a través de sus obras, que Jesús vino a sanar el hombre nacido ciego con un fin, para glorificar a su Padre. Amén. Jesús también, cuando estaba enseñando a sus discípulos, miren lo que dice Mateo capítulo 5, y vamos a ver nada más una porción de verso 14 y verso 16. Jesús diciendo a sus discípulos, dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora, Juan declara, yo soy la luz del mundo. Pero aquí, preparando, enseñando, sus discípulos dicen, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean buenas obras, sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El punto, recuerdes, es que la luz alumbre a través de las obras. La luz del mundo, Jesús mostró quién era a través de sus obras. Y nosotros, Él está diciendo a nosotros, si queremos ser su discípulo, si queremos seguir a su ejemplo, nosotros debemos y necesitamos tener las mismas obras que Jesús. Amén. Porque Jesús en Juan capítulo 14, miren lo que dice. De cierto les digo que él que cree en mí. ¿Cuántos aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios? Que Jesús es el Mesías, el Cristo, es nuestro Salvador y Señor. Amén. Si creemos en Él, Jesús dice, también haremos las obras que Él hizo y mayores haremos. ¿Por qué? Porque Él fue al Padre. Cuando Él fue al Padre, recuerden lo que hizo, una promesa. Si voy, no les voy a dejar como huérfanos, no les voy a dar como solos aquí en la tierra. Yo enviaré la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con vosotros. El Espíritu Santo estará dentro de ustedes. El Espíritu Santo está habitando en nosotros, dando a nosotros la misma unción, el mismo poder para hacer las obras que hizo Jesús. Solamente con una condición. ¿Qué es la condición? Piénsalo. ¿Qué es la condición? Es creer. La palabra fe es creer en lo invisible. Creer en la palabra, en las promesas de Dios. Viene de la misma raíz, la misma palabra fe y creer. Es lo mismo. El problema, pues
Muchas veces podemos decir que sí, Jesús hizo milagros porque era Dios. Y estamos declarando cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, es una declaración de su divinidad. Amén. Pero todo lo que hizo Jesús en su cuerpo humano, lo hizo como hombre, en el poder del Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo. Tenemos que tener el mismo poder, la misma capacidad que está activada a través de los dones y la promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y les haré correr ríos de agua viva. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo. Escúcheme bien, no existe un hijo de Dios que no tiene la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a reposar en nosotros en el momento que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y estamos entregando nuestra vida. Pero hay una activación de poder que nosotros podemos recibir, que nosotros llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, que activa los dones, que activa el poder y que nos ayuda a hacer todo lo que hizo Jesús. El problema es esto, que Jesús es una persona que divide. ¿Cómo es Jesús divide, trae división? De la Biblia. Él dice que no vine a traer paz, sino espada. Y dividiendo padres en contra de los hijos y hay tantas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Jesús es una persona que divide? Esa es la razón, porque la luz, Él dice que yo soy la luz expone lo que está dentro de nosotros. Había gente diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hay otros diciendo que tiene demonio. Algunos diciendo que es buen maestro, es profeta, que tiene palabra de Dios y sus milagros son señal que Dios está con él, y otros diciendo que está echando fuera el demonio por el diablo. Eso es la realidad. Ellos no pueden decir cómo es posible que viene de Nazaret cuando tiene que ser hijo de David. Pero era hijo de David, como cumplió todas las profecías. Pero esto, cuando él dice yo soy la luz, ¿qué hace la luz? Mira, la naturaleza de la luz. La luz revela lo oculto, expone nuestros deseos escondidos y nos muestra quiénes somos realmente. Cuando leemos la palabra de Dios, la palabra luz es igual a la verdad. Oscuridad, tinieblas, es igual al engaño y las mentiras. Sigue leyendo en Juan capítulo 8. Jesús, cuando está diciendo yo soy pan de vida y yo soy Abraham, ellos están diciendo, pues nosotros no nacimos de fornicación, nosotros tenemos un padre, es Dios. Y Jesús, ¿cómo responde a Jesús a ellos? Si tu padre era mi padre, harían las mismas obras que yo hago. Y aquí es donde Jesús ofendió a mucha gente, porque dijo, tu padre no es Dios. ¿Quién es tu padre? ¿Qué dijo? Tu padre es el diablo y él es padre de mentiras. Ahora, esa palabra es muy ofensiva. Si la verdad, si la palabra viene a exponer en nuestras vidas, nuestros errores, nuestro pecado,
nuestros deseos que van en contra de la palabra de Dios, nuestros deseos pecaminosos, si la luz está exponiendo a nosotros, ¿cómo vamos a sentir? Vamos a sentir juzgados y condenados. Y no vamos a sentir amados si no tenemos entendimiento, si no tenemos la actitud correcta. Eso es lo que hace la naturaleza, la luz. Y mira, tenemos un ejemplo. ¿Recuerden dónde empezamos? En Juan capítulo 8, verso 12, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Mira lo que dice la palabra aquí en Juan capítulo 8. Y vamos a comenzar leyendo desde verso 1. ¿Están conmigo? Levanta la mano si estás enojado conmigo. Bueno, no puedes estar enojado conmigo porque estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces, si quieres platicar después de mi opinión o mi interpretación, pero mira, recibe la palabra. Juan capítulo 8, verso 1. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Y todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Para por un momento conmigo. No sé si estoy confundido, pero ¿no requieren dos personas adulterio? ¿Por qué llevar nada más la mujer? Ese es otra vez un reflejo de la cultura, de los tiempos que estaban viviendo ellos, que toda la culpa tenía la mujer. Los hombres escribieron tradiciones para poder cambiar sus mujeres cuando les parece. Las mujeres no tenían derechos. Y es por eso, si muere el esposo, si queda viuda, las mujeres, si no tenían un hijo mayor, un hijo que puede proveer, ella era pobre. Era una injusticia aquí, que hombres llevando una mujer diciendo que ella fue sorprendida en adulterio. Pero ¿en dónde estaba el hombre? Porque requiere dos. Y los dos deben tener la misma condenación. Pero es un reflejo de la maldad, el engaño, dureza de corazón de los hombres, los fariseos. Parece que eran los más religiosos en sus tiempos. Amén o ay de mí, estamos requiere dos, pero llevaron a la mujer. Y dice, ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tablas. Tú pues, ¿qué dices? Y esto decían para probarle, están probando a Jesús para tener de qué acusar. Pero Jesús no abrió su boca. No dijo ninguna palabra, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Ahora, hay mucha especulación de qué está escribiendo, porque la palabra no dice si comenzó a escribir mandamientos, o si comenzó a escribir pecados, o si comenzó a escribir nombres. No sabemos qué estaba escribiendo, pero recuerda quién está manifestando aquí. Yo soy la luz.
Y mira lo que dice más adelante, pero como insistieron en preguntarle, Jesús no está diciendo nada, está escribiendo en la tierra con su dedo y ellos siguen preguntando, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dices tú? ¿Qué es la ley? ¿Qué debemos hacer? Y él les dijo, él de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y con eso se calla y otra vez, al inclinarse hacia abajo, otra vez escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando con los más viejos, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿en dónde está? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Vete y desde ahora, ¿qué dice? No pecas. La ley dice que ella debe ser condenada y condenada a la muerte. Nosotros creemos y declaramos que Jesús no vino a destruir la ley, sino que cumplir toda la ley. Ahora la pregunta aquí, ¿Jesús está rompiendo la ley o está cumpliendo la ley? Diciendo que ella no debe morir. Si la única persona que es capaz, que puede juzgar y condenar a ella, es una persona sin pecado. ¿Recuerdas que hemos dicho eso? Pero Jesús pecó. Jesús nunca pecó. Entonces, Jesús es justo y puede condenar a ella, ¿sí o no? Jesús sí. Pero ¿qué dice Jesús? Yo no te condeno. Esta es una cosa que nosotros debemos entender, que debo yo ser juzgado conforme la ley. Yo, David, en mi cuerpo humano, en mi carne, merezco la condenación, el juicio de Dios sobre mi vida. Merezco morir y ser separado de Dios en el infierno por toda la eternidad, porque no merezco la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Eso es una verdad. ¿Por qué? Porque he pecado. He ofendido a Dios. Ahora, alguien está mirándome diciendo, ¿qué has hecho? Pues, ¿qué has hecho tú? Vete tú al espejo, tú juzga a ti mismo y yo tengo que juzgar a mí mismo. Todos. Pablo enseña esto cuando está enseñando sobre la mesa del Señor, que debemos juzgar a nosotros mismos. Debemos examinar a nosotros mismos. Jesús varias veces enseñó multitudes diciendo, no juzgas y no serás juzgado. Sed misericordioso y recibirás misericordia. ¿Están conmigo? Pero ¿por qué debo y por qué tengo que juzgar a mí mismo? Conforme la palabra de Dios. Conforme la voluntad de Dios. Porque si estoy juzgando mi vida conforme a mi opinión, si estoy juzgando a mi vida conforme a mis deseos, ¿quién es mi padre? Yo sé que esta palabra es difícil.
Pero si hay engaño, si estoy viviendo conforme mentiras, si estoy viviendo conforme las filosofías y opiniones del mundo que proviene del padre de la tierra, que es el diablo, que es padre de las mentiras, estoy engañado y yo tengo que juzgarme a mí mismo. Si quiero la salvación, yo tengo que juzgarme conforme a la palabra de Dios. Jesús dice, ni yo te condeno, pero hay una enseñanza muy importante. Vete desde ahora y vives feliz. Sigues haciendo lo que quieres. ¿Es lo que dice Jesús? No, vete y no peques más. Preguntaron a Pablo, ¿seguiremos viviendo en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué es la respuesta que da el apóstol Pablo? En ninguna manera. Debo continuar viviendo en el pecado para que la gracia abunde, porque eso es lo que está, esa es la pregunta para todos. Si voy a vivir conforme a las tinieblas, la oscuridad, las mentiras, el engaño, o si voy a vivir conforme la luz, la verdad. Juan 8:12, Jesús declara, yo soy la luz. Y el que me sigue nunca andará en tinieblas. El apóstol Juan, que está escribiendo este evangelio en su carta, primera de Juan, no tenemos tiempo para leer los versículos, pero léelo. En primera de Juan, capítulo 1, da una revelación increíble. Juan dice, y según yo es el único apóstol que dice en esa manera, que Dios es luz. Cuando Jesús dice, yo soy la luz, es una declaración que Dios es Dios. Es una declaración divina que Él es Dios. Y Él está diciendo lo que Juan está diciendo. Dios es luz. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué hace la luz? Expone lo que está oculto. Pero en Juan, 1 Juan capítulo 4, Él tiene otra revelación. No dice que Dios nos ama, sino Él va más allá para decir que Dios es amor. Y en la Biblia dice que el amor cubre una multitud de pecados, de fallas, de errores. Amén. Es por eso que tenemos que perdonar. Es por eso que tenemos que tener misericordia. Si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Si queremos misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Esas dos revelaciones, que Dios es luz y que Dios es amor, parecen como contrarios. Porque la luz expone nuestro pecado y necesidad, pero el amor cubre el pecado y nos ofrece gracia. Es la obra que Dios tiene que hacer en todas nuestras vidas. Necesitamos ser expuestos. Necesitamos mostrar nuestra debilidad y es por eso que la palabra dice en Santiago que debemos confesar nuestros pecados unos a los demás. ¿Por qué? Porque el pecado que no estás dispuesto a confesar, y no estoy diciendo que tienes que parar aquí delante de todos y decir todo el mundo, pero necesitas un hermano, una hermana mayor, maduro en Cristo, alguien que tiene una relación que puedes confesar, que te puede ayudar a encontrar libertad, encontrar sanidad, encontrar restauración. El pecado no nos descalifica si está confesado. El pecado que no confesamos, nos vamos a seguir más y más separándonos de Dios en más oscuridad.
porque tenemos miedo de las opiniones o las consecuencias o lo que sea, pero escúcheme bien, no hay nada que tú puedes hacer a mí, no hay ningún juicio ni condenación que te puedes dar a mí, peor que el juicio de Dios, la condenación de Dios. ¿Están conmigo? Si tengo miedo de confesar mi pecado delante de ustedes, y si lo estoy escondiendo y ni confesando a Dios, tengo más miedo de ustedes que a Dios, ¿qué será mi fin? Pero Dios es justo y fiel. ¿No dice 1 Juan cuando dice Dios es luz? Si confesamos nuestros pecados, que Dios es justo y fiel, ¿para qué? ¿Para condenar? No. ¿Para juzgar? No. Dios, si confesamos, es justo y fiel para perdonar y limpiarnos. ¿Por qué? Porque Dios es luz y la primera cosa que Él quiere es revelar a nosotros, exponer a nosotros mismos qué nos tiene separado de Él, qué nos está trayendo consecuencias a nuestra vida, la consecuencia de separación de Dios, estar lejos de Dios, de no discernir y reconocer la voz de nuestro buen pastor, que no tener su paz y su gozo y su fuerza manifestando en nuestra vida son resultados de nuestro pecado. Pero cuando nosotros acerquémonos y andamos en la luz que expone, nos lleva el amor que cubre. Amén. Entonces es la pregunta: ¿quién puede recibir la gracia de Dios? Esa es una pregunta muy importante, porque hay gente que piensa que todo el mundo recibe la gracia de Dios. ¿Quién puede recibir la gracia? Juan en capítulo 1, él nos da la respuesta. Juan 1, vamos a leer versos 12, 16 y 17. Dice, pero todos los que lo recibieran, hablando de Cristo, todos los que recibieran a Cristo, a los que creen, que tienen fe en su nombre, les dio derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, porque de su plenitud, de la plenitud de Dios, todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia, o en otras palabras, una abundancia de gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley nos muestra, solamente la ley nos muestra que somos pecadores. Nos enseña nuestro pecado. La ley es útil, sí, para enseñar a nosotros. ¿Pero qué nos hace hijos de Dios? Es la gracia y la verdad. No puedes separar los dos. ¿Recuerdas que dije que la luz es igual a la verdad? ¿Qué hace la verdad? Expone nuestra necesidad, nuestro pecado, la distancia que hay entre nosotros y Dios. Pero el amor que cubre nos lleva a recibir la gracia. Usted sabe que la Biblia dice que Dios está sentado sobre su trono. Su trono se llama el trono de la gracia. ¿Y cómo podemos hallar su gracia? ¿Cómo podemos llegar delante del trono de su gracia? Porque hay una promesa que si somos hijos, podemos entrar a su presencia con toda confianza, confiando no en nuestras obras, sino en la obra que Cristo cumplió. Su sangre preciosa que Él derramó en la cruz es lo que nos da la confianza que nosotros podemos entrar a la presencia del Padre que está sentado sobre el trono de la gracia y recibir la gracia. Pero tenemos que reconocer la verdad.
Entonces, según esto, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Juan dice que tenemos que recibir a Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios, recibir a Jesús. ¿Qué quiere decir recibir? Que tenemos que abrir nuestro corazón a su verdad. Mira, hoy en día cuando dice tu verdad o mi verdad, eso no es una verdad. Mi opinión no vale nada. Y con todo respeto y amor, tu opinión tampoco. Amén o ay de mí. Yo sé que estoy como, esa es dura la cosa. Nuestras opiniones no cuentan para nada. Tenemos que recibir a Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Tenemos que abrir nuestro corazón a la verdad. Tenemos que permitir que Dios, que la luz exponga todo lo que no es verdad. Porque al final ese es el punto de fe. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Miren lo que dice en Juan, capítulo 3. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para qué. Escucha, no envió Dios su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están, no hay condenación. Pero, Juan dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido. ¿Quién es la luz? Cristo vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. Recuerden que se manifiesta la luz a través de nuestras obras, pues las tinieblas también manifiestan por obras. O tenemos obras buenas conforme a nuestra fe, según la palabra y la voluntad de Dios, o tenemos obras malas según los deseos carnales. Hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que practica lo malo aborrece Cristo. La luz aborrece. Mira, cambia la luz, porque Jesús declaró, yo soy la luz, con Jesucristo. Es muy dura la palabra de hoy. Pero están recibiendo. Todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas y son hechas en Dios. ¿Qué es el contrario de recibir a Cristo? Rechazar a Cristo. ¿Y qué es el peligro de rechazar a Cristo? Rechazar a la luz, que vamos a permanecer en oscuridad. Si oscuridad sin tinieblas son contrario a la verdad, la luz que es la verdad, la oscuridad, las tinieblas, mentiras, engaño, confusión. ¿Qué tienes? ¿Tienes paz? Claridad de qué es la voluntad de Dios, qué tienes que hacer. Tienes una seguridad que estás caminando en la luz por la palabra de Dios, o hay confusión. No sé qué hacer.
No sé qué está mal, no sé qué está pasando. Si hay tinieblas, si hay oscuridad, eso muestra que todavía el padre de mentiras tiene lugar. Él siembra confusión. Él siembra afán, siembra miedo, siembra duda. Para que nosotros, rechazando a la luz, estamos viviendo como esclavos al pecado. No tenemos libertad, no podemos hacer lo que Dios quiere y nos va a llevar a vivir, experimentar la condenación, quedando separados de la presencia y bendición de Dios. Tenemos que hacer la decisión si vamos a recibir a la luz, recibir a Cristo, si vamos a rechazar. No, estoy bien. Soy una buena persona y no importa qué hago, sé que Dios me va a apoyar. No seas engañado. En Juan capítulo 8, ¿recuerdas? En verso 12 dice, Jesús, yo soy la luz del mundo. Sí, más adelante, Juan 8:31, Jesús dice, por tanto, decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para ser libre, para ser discípulo verdadero, primeramente tenemos que ser hijos de Dios y no hijos del diablo, hijos de Dios. ¿Y cómo? Nosotros tenemos que recibir a la luz. Y la luz viene a exponer, a mostrar a nosotros la maldad, el pecado en nuestras vidas. Y no para condenarnos, sino para salvarnos, sino para enviar la luz, a la verdad, para enviar la gracia, para que manifieste su amor que cubre nuestro pecado. Escúchame bien, que cubre nuestro pecado es la sangre preciosa de Jesús. Su sacrificio perfecto es la muestra del amor de Dios. Pero nosotros, mira, aquí hay claves que necesitamos entender. ¿Cuántos quieren ser libres? La libertad. Libre del pecado, libre de las mentiras, del engaño, libre de la esclavitud al diablo. ¿Queremos la libertad? Pues tenemos que conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Recuerda que mi opinión no es la verdad. Mi filosofía de mi carne, la filosofía de la tierra, eso no es la verdad. La palabra es la verdad. Jesucristo declaró, yo soy la verdad. Es por eso que siempre iniciamos diciendo, si estás conociendo a Dios, estás conociendo a Jesús, lee los evangelios, lee el Nuevo Testamento. No te lleves por tu propia opinión. Conoce la palabra de Dios. Tenemos que conocer la verdad y eso nos hará discípulos. ¿Recuerdas que un discípulo es la persona que tiene la disciplina del maestro? ¿Quién es el maestro? Jesucristo. Nosotros tenemos que ser sujetos a las disciplinas para ser un discípulo verdadero. ¿Y cómo hacemos eso? Permaneciendo en su palabra. Su palabra. Jesús dice en Juan 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Solamente la verdad que nos lleva a
recibir la gracia. Y es la gracia que nos transforma por su amor.